Mm, Segundo, Ya, listo, Miss. que no de problemas. Ok. Muy bien, chicos, buenos días, ¿cómo están? Dejar mayormente nosotros lo que es entrevista personal, lo que es el área de entrevista personal, eso ese es mi curso, pero en este caso voy a estar apoyando también al profesor de cultura y sociedad, porque esa también es mi especialidad, así como lo que es aptitud verbal y comunicación, ¿sí? Entonces, específicamente vamos a trabajar después entrevista en otras sesiones, pero hoy los voy a apoyar con lo que es cultura y sociedad, ¿sí? Muy bien. La idea de la sesión no es que sea una sesión netamente expositiva donde yo hable y explique y explique y explique y ustedes no hablen nada. No, si estamos justamente virtual, tenemos que aprovechar también de interactuar. Muy importante, ¿no? Si no, yo no sé si el que está detrás de las cámaras que no están encendidas, dicho sea de paso, están durmiendo o están distraídos haciendo otra cosa y no aprovechan, ¿correcto? Entonces va a haber bastante interacción. Yo diré, por ejemplo, Emily, ¿qué opinas tú de esto? O ¿qué otro dato recuerdas de este tema? ¿Sí? Entonces las clases son interactivas, son también con interacción. Vamos también a trabajar de repente por ahí, como el material es cultura y sociedad, algún organizador que me envíen a mi correo, ¿no? O que compartan su pantalla aquí y veamos también lo que ustedes han trabajado, sus organizadores, sus resúmenes. Porque si yo me pongo a hablar nada más, entonces de repente por ahí, por el otro lado, no se aprovecha. Bien. También quiero comenzar luego de haber hablado de lo que son aspectos importantes del curso y de cómo vamos a llevar la sesión, también quiero comenzar dándoles la bienvenida, ¿sí? A lo que es este curso, a la academia, agradeciéndoles su preferencia también y motivándolos, muy importante, a dar su mejor y mayor esfuerzo en cada sesión. A veces vemos un poco lejano el examen, ¿no? En el caso de ustedes que son todavía chicos que están en colegio, ¿no? Dicen, uy, no, eso está todavía lejano, me voy preparando, sí, pero después cuando ya esté más cerca me voy a esforzar más. No, o sea, esa no debe ser la actitud. La actitud debe ser dar nuestro 200% cada día en cada clase. Y si hoy vemos un tema, que ese tema quede ya aprendido, trabajado, interiorizado, tomando apuntes, haciendo organizadores, para además, ¿no? Cuando ya me toque repasar más cerca el examen, lo tenga todo más claro, más fresco, me sea más fácil. Entonces, siempre revisando temas anteriores, o sea, siempre repasando. Esa tiene que ser mi actitud, porque ustedes han elegido el camino de una universidad que es súper exigente, no solamente para el ingreso, sino también durante tu estadía en la universidad. Entonces, es una universidad que te exprime, te exige, pide de ti el 100%, el 200% de la dedicación. Prácticamente no vas a tener vida. Entonces, desde ahora tienes que empezar a organizarte y también a estar consciente de eso. Tienes que dar mucho de ti. Si realmente esa es tu meta, pues ese es el camino. No hay otro. ¿Sí? Bien, entonces vamos ahora a comenzar con nuestro primer tema. Nuestro curso se llama Cultura y Sociedad. A ver, ¿qué tiene que ver qué aspectos tienen que ver con lo que es cultura y sociedad? Primero, estos son aspectos teóricos de historia, es decir, vamos a repasar aspectos que hemos visto en el colegio de historia. Bueno, ahora los colegios que trabajan por competencias no lo profundizan tanto, así que hay cosas que de repente para ustedes van a ser nuevas. Hay que repasarlas, hay que también buscar material adicional para seguir reforzando. Y luego viene la parte de sociedad, es decir, cultura. Conozco los aspectos importantes de la historia, pero no solamente los conozco para memorizar datos, fechas y personajes, no, porque por si no se llamaría historia, ¿no? Historia del Perú, historia universal. No, le ponen el nombre de cultura y sociedad porque el curso se orienta a que tú tengas una actitud crítica
respecto a los temas que vamos a ver de la historia. Entonces no queda solamente en conocer, esto pasó en tal año o esto lo hizo tal persona. No, no, no. O sea, tienes tú que tener una actitud crítica frente a esta situación, ¿no? Y esa opinión crítica tiene que estar obviamente fundamentada. ¿Y por qué viene lo de sociedad? Porque todo lo que va pasando en el mundo, todos los hechos van a repercutir en cómo se conforma nuestra sociedad o van a ocurrir porque nuestra sociedad es de cierta forma. Entonces, cuando yo conozco el pasado, soy capaz de entender el presente y soy capaz también de proyectarme al futuro, a lo que puede ocurrir en el futuro, ¿sí? Y a cómo van a reaccionar las sociedades respecto a lo que está sucediendo, ¿sí? Entonces, por eso es que el curso es no solamente historia, sino cultura y sociedad, por esos aspectos mencionados. Muy bien. Eh, dicho esto, y les repito mi nombre para los que vayan ingresando recién, yo soy Miss Claudia Díaz Burga, eh, vamos a empezar con algunas preguntas para ver sus conocimientos previos, ¿sí? Entonces, aquí por el chat, en este caso va a ser por el chat, no va a ser de forma oral, ¿no? Me van a poner, por ejemplo, qué conocen o qué recuerdan, ¿sí? Datos concretos, ¿no? No párrafos grandes, datos bien puntuales. Sí, buenos días con todos. ¿Qué recuerdan? Buenos días, Flor. ¿Qué recuerdan de la conquista? Perdón, ¿qué recuerdan del descubrimiento de América? Ah, 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 Ok. Bien, ¿qué recordamos? A ver, entonces escribimos en el chat, ¿qué recordamos? Y ya cuando esté compartiendo el material, le apago la cámara para que no se distraigan ustedes. A ver, ¿qué recordamos? Pues no recordamos nada, ¿no? Ajá. Ahí me van poniendo algunos datos. Creo que en el chat solamente salen los datos como para mí, ¿no? Entonces yo voy leyéndolos sin decir nombre, no se preocupen. Entonces esperamos que haya algunos datitos más. Mm. Entonces, eso nos recuerda bastante cuando, por ejemplo, hacen estas encuestas, ¿no? Entrevistas en los jóvenes afuera de las universidades y les dicen, ¿cuándo se descubrió América? ¿Eh? Perdidos, ¿no? No se acuerdan. Sí. A veces dicen 1800, 1900. Exacto. Entonces, hay que tener frescos los conocimientos, ¿no? A ver, por ahí nos dicen, fue dada por Cristóbal Colón, o sea, yo leo como está escrito, ¿no? Fue dada por Cristóbal Colón, ya que tras la caída de Constantinopla a manos de los otamos o los otomanos, estos cerraron las rutas hacia las Indias. Ajá, entonces hemos visto quién protagoniza lo que es el descubrimiento de América, Cristóbal Colón, y una de las causas. Muy bien, ¿no? O sea, se acuerda bastante bien. Aquí otra persona nos dice que lo descubrió Cristóbal Colón en 1492. Muy bien, fecha muy importante. Luego también otra joven nos dice que Cristóbal Colón en 1492. Por ahí me han puesto algo que tiene que ver con Colón, de Colón, me dicen ya, Cristóbal Colón. Ajá. Otomanos también han puesto por ahí. Ya, bueno, corrigiendo el nombre, sí. Y luego también me dicen quién lo descubrió fue Cristóbal Colón, donde la reina lo apoyó en el proyecto para obtener nuevas rutas comerciales, ¿no? Eso también es importante, ¿no? El apoyo que recibe Cristóbal Colón, porque él solo no podía hacer la empresa, ¿no? Entonces, recordemos que esta historia de que la reina vende sus joyas, ¿no? Para conseguir para el viaje, porque en realidad el rey no estaba tan de acuerdo con la empresa, ¿no? Con este proyecto. Ajá, bien. Se acuerdan varios datos. Muy bien. Entonces, ahora sí, dicho esto, vamos a empezar a compartir para ir leyendo y vamos a ir, a medida que vamos leyendo, vamos explicando y vamos también comentando, ¿sí?
Esa es la idea. A ver, entonces acá sí apago mi camarita para que no nos distraigamos. Muy bien, está bien ese tamaño también, ¿no? Vamos a ver un poquito más grande de repente. Ahí, bien, bien. Tema la conquista de América y la modernidad. Vamos que la conquista va a propiciar varios otros hechos, ¿no? Va a traer como consecuencia varios otros hechos. Entonces, primer aspecto, el lugar de la conquista de América en la historia universal. Ah, bueno, pues importantísimo, porque, como hemos dicho hace un rato, de ahí se derivan varios temas. Bueno, a ver, el lugar de la conquista de América en la historia universal. Probablemente los vikingos hayan sido los primeros en arribar a América. Entonces, no es que América estuviera oculta, ¿no? Sino que estaba, digamos, desconocida para lo que hasta en ese entonces era, digamos, donde había más avances, el lugar donde había más avances, que era el continente europeo, ¿no? El continente europeo, por eso le dicen el viejo continente, es como si fuese el más antiguo, pero no es que sea el más antiguo, porque todos los continentes tienen el mismo tiempo. Pero ¿por qué hablamos de viejo continente? Porque es el continente que se desarrolla más rápido, ¿no? Es el primero que se desarrolla. Entonces, cuando en 1492 se descubre América, ¿no? El continente europeo estaba mucho más adelantado que América, que Asia, que Oceanía, que África. Bueno, que Asia quizá no, ¿ah? Porque Asia es lo que es todo lo que es el imperio chino, ¿no? Tenía bastante avance también, ¿no? Que gran parte de Asia, ¿no? Pero el imperio chino tiene un avance impactante, casi paralelo a lo que es Europa, ¿no? Pero los otros continentes no. Los otros continentes no. Estaban, digamos, todavía un poco más incipientes, ¿no? Nosotros aquí teníamos, por ejemplo, el Imperio Incaico, estaba en México también el Imperio Azteca, los mayas en Centroamérica, pero no tenían el nivel de avance que sí tenían en Europa, ¿no? En otros avances, pero no el nivel de avance que tenían en Europa, ¿sí? Entonces, ya los vikingos, que son grandes navegantes, que vienen de los países nórdicos, ¿no? También hacían exploración. Entonces, es probable que ellos hayan sido los primeros en llegar a América, pero no hay ese registro, ¿sí? No hay ese registro. Los vikingos iban por todas partes. Sin embargo, la llegada de Colón en 1492, vamos a ir poniendo las tildes por acá, sin embargo, la llegada de Cristóbal Colón en 1492 es la que tendrá un impacto de alcance mundial, ¿no? ¿Por qué? Eso es lo que vamos a ver ahora. Ajá. Ah, por ejemplo, aquí me dicen, ¿de qué países? Los vikingos. ¿A eso te refieres, a los vikingos? A ver. Sí, los vikingos vienen a ser de lo que viene a ser ahora Noruega, ¿no? Lo que ahora es Noruega, Noruega, Finlandia, toda esa zona, ¿no? Pero antes no estaban conformados como tal esos países, sino que era como las zonas nórdicas y por eso es que son los vikingos que vienen de ahí, ¿no? Pero vienen a ser esas zonas. Ujú. Ajá, hay un dato interesante ahí. Eric el Rojo fue el primero en llegar a Norteamérica. Es verdad, sí. Sí, sí, sí. Hay algunos datos respecto a eso, ¿no? Por ejemplo, nosotros también tenemos un Inca navegante, ¿no? También tenemos un Inca navegante. Pues, no, no fue obviamente a Europa, pero al parecer estuvo por la Polinesia, ¿no? Ahora, cuando hablamos de historia, siempre a veces hay vacíos que se han ido llenando, ¿no? Y de repente no son datos tan exactos. Por ejemplo, este del Inca navegante es así como que medio no tan comprobado, ¿no? Pero es un dato interesante también, ¿no? O sea, nosotros también en el Imperio Incaico también se ha trabajado lo que es la exploración.
Bien, seguimos. Ya. Entonces, la llegada de Cristóbal Colón es la que tendrá un impacto de alcance mundial, ¿no? Ahora, después vamos a ver por qué. Durante los siglos XV y XVI, que decía su compañero, la necesidad de nuevas rutas comerciales después de la toma de Constantinopla, que se da en 1453, conduce a la corona española a financiar el proyecto de Colón, ¿no? ¿Qué querían, por qué eran importantes esas rutas comerciales? A ver quién me dice. ¿Qué se traía de ahí en las rutas comerciales? O sea, qué se traía? Porque más era lo que se traía que lo que se exportaba, o sea, más era lo que traían de allá, ¿no? De lo que era Zipango y Catay, le decían en ese entonces, ¿no? Que era China e India. Ajá, especímenes no, especias. Ajá, especias. Porque cuando hablamos de ay, escribí mal. Cuando hablamos de especímenes, hablamos de animales, ¿no? Especímenes animales, vegetales. Especias, o sea, los condimentos, pimienta, comino, clavo de olor, otras hierbas también, que eran importantes ¿en qué? En la comida y en la medicina, que en ese entonces era incipiente, ¿no? Por ejemplo, no sé si alguna vez han escuchado, si te duele la muela, ponte un clavito de olor ahí donde está el huequito de la muela. Ya, eso es tan antiguo como el siglo XII, XIII. Entonces, había necesidad de crear nuevas rutas comerciales, porque como bien hemos dicho, estaban bloqueadas, ¿no? Y de allá se traía insumos importantes que eran las especias y otras hierbas aromáticas, ¿no? Importantes para la comida y para la medicina. ¿Mm? Y ahí tenemos una imagen, ¿no? Muy bonita, las tres carabelas, Colón llegando, ¿no? Con la bandera, con el estandarte español. Bien, seguimos. La conquista de América es el episodio que define el nacimiento del mundo moderno, donde se gesta un mercado mundial y nuevas identidades sociales. La necesidad de organizar el control del trabajo condujo a la desestructuración de las comunidades nativas y su reclasificación social, en función de los intereses del capital. O sea, en ese caso, el capital estaba dominado por los europeos, ¿no? Por España en nuestro caso. Aparecieron entonces estas clasificaciones de indios, negros, amarillos, blancos, asociadas al mercado del trabajo. O sea, el blanco es el que tenía la posibilidad de tener sirvientes o tener esclavos o tener gente a su cargo, ¿no? Y los otros, sean los indios, los negros o los amarillos, eran más bien como los animales de carga, ¿no? Los empleados, los sirvientes, ¿no? Los dedicados a servir y en condiciones muy deplorables, ¿no? En algunos casos sin paga, en algunos casos con paga muy ínfima, o sea, muy poca paga, no correspondiente al trabajo que se hacía, sin horas de descanso, ya no hablemos de beneficios sociales ni vacaciones, ¿no? Nada de eso existía, ¿no? Eso es moderno en cierta forma, ¿no? Entonces, muy importante este párrafo que está resaltado, que está englobado aquí en esta elipsis, ¿no? Primero, la conquista de América define el nacimiento del mundo moderno, se gesta un mercado mundial y nuevas identidades sociales, ¿no? Ya es verdad, o sea, todas las sociedades ya tenían una estructura social donde la nobleza era superior o con más privilegios, también había lo que era el grupo siempre sacerdotal, religioso, también con gran importancia. Había uno como gran sociedad, ¿no? Donde estaba, digamos, la plebe, o campesinos, etcétera.
Y luego también había a veces en varias culturas también esclavos, ¿no? O gente que estaba por debajo de, ¿no? Los menos favorecidos en la estructura social. O sea, siempre existía, en todas las sociedades, en el mismo imperio incaico existía una estructura social. O sea, toda sociedad siempre se rige por estructuras, ¿no? Pero lo que dice el párrafo es que a partir del descubrimiento de América y la conquista de América, estas estructuras van a ser mucho más marcadas y mucho más perjudiciales para ciertos grupos, ¿no? Y se va a dar una supremacía también de lo que es la raza blanca y lo que es los que es el mundo europeo. Bien, seguimos. Estos puestos pertenecían a una jerarquía social, pero naturalizada con la categoría de raza. Es decir, se asumía la inferioridad natural de los conquistados, ¿no? Lo que era bastante grave, ¿no? O sea, ciertas razas son menos inteligentes. O sea, ciertas razas están destinadas a servir. Entonces, eso es lo que sucede con la conquista, que se naturaliza esa idea por la categoría de raza. ¿No? Antes no existía eso. Antes, dentro de la misma sociedad, ¿no? Había, pues, o sea, todos los europeos, o por ejemplo, en el mismo España había su estructura social, ¿no? Pero todos eran de la misma raza, o en el incanato, o en el imperio azteca. Todos eran de la misma raza, pero había una estructura. Entonces, aquí la estructuración se va a dar por la raza. Eso es lo malo, ¿no? Eso es lo negativo. Es decir, se asumía la inferioridad natural de los conquistados. Esto condujo a la autoconfianza europea de ser centro de la historia universal. Se conformaron identidades como modernos y tradicionales para legitimizar las desigualdades sociales a escala mundial. Europa se apropió de los saberes que le eran útiles para la reproducción del capital y determinó lo restante como saberes premodernos. La Europa colonialista se erigió como la cultura civilizatoria, ¿no? O sea, somos los europeos los civilizados, todos los demás son indígenas, aborígenes, incivilizados. Igual en el caso de la religión, que lo vamos a ver dentro de un rato. Nuestra religión es la idónea, los demás son salvajes, que andan adorando al sol, la luna, las estrellas, o tienen 80.000 dioses, ¿no? Sus tótems, sus figuritas, como los mayas, los aztecas, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo eso no sirve, eso es premoderno, ¿no? Salvaje. No es nuestra religión, nuestras ideas, nuestros saberes son los que van a venir a civilizar a estos grupos que hemos venido a descubrir, ¿no? Ellos son los equivocados y nosotros somos los que estamos en lo correcto. Eso fue lo que se extendió, ¿sí? Eso fue lo que se extendió. De este modo, América se constituye en el primer espacio-tiempo de un nuevo patrón de poder mundial y la primera identidad moderna. Por eso es que es tan importante este descubrimiento para lo que es la supremacía de Europa. Esto como resultado de la convergencia de dos procesos históricos. La codificación de las diferencias entre conquistadores y conquistados a partir de la idea de raza, que ya lo hemos explicado, y la articulación de las diversas formas de trabajo, mita, esclavitud, servidumbre, en torno al capital y al mercado mundial. Entonces, aquí se va a originar también esto, ¿no? Esta idea de capitalismo, de mercantilismo. Es decir, aquel que tiene más recursos económicos es el que distribuye la riqueza, quedándose con gran parte y muy poco para los demás, y haciendo que ese grupo grande de gente que tiene poco acceso a la riqueza sea más bien la mano de obra, la que trabaje. Y genera riqueza, pero es una riqueza que no es para ellos, es una riqueza que se genera ¿para quién? Para el capitalista. ¿Sí? Bien. Los debates a partir de la conquista. Por eso es que les comentaba al inicio de la sesión que la idea es que tengamos una actitud crítica respecto a esto, ¿no?
no solamente saber Cristóbal Colón descubrió América en 1492, que también es importante, pero no solamente es eso, sino también tener una actitud crítica. Los debates a partir de la conquista. La conquista de América dio pie a problemas políticos, jurídicos, morales y filosóficos. Y surge la pregunta, ¿había derecho a dominar el nuevo mundo? Que ya hemos visto que nuevo entre comillas, ¿no? Que no es que era nuevo, sino que ellos no lo conocían, por eso es que era nuevo. Por eso es que alguna gente dice, no, ellos no descubrieron nada, nosotros ya existíamos. Claro, pero es que cuando hablamos de descubrimiento de América es porque había un lugar, que era Europa, que tenía, digamos, muchos más conocimientos y más adelantos. Por eso es que se habla de descubrimiento a partir de ellos, ¿no? Desde el punto de vista de ellos. Entonces, algunas preguntas aquí. ¿Era legítimo hacer la guerra a pueblos que no tenían nada contra Europa? Complejo, ¿verdad? ¿Eran humanos los naturales de América? Después viendo el problema, ¿no? ¿Eran humanos los negros de África? ¿No? Se cuestiona la humanidad de ciertos seres, ¿no? De ciertas razas. Imagínense, esas eran las preguntas en esa época, ¿no? ¿La conquista podía ser coherente con los principios del cristianismo? O sea, se supone que el cristianismo habla del amor, ¿no? Habla de paz, ¿no? Habla de perdón. ¿Cómo es posible que más bien el cristianismo y el catolicismo van a ser usados como excusa para imponer la religión, ¿no? La necesidad de evangelizar, la necesidad de ganar más almas para lo que era el catolicismo, pero por la fuerza, no por la razón y la coherencia, ¿no? Entonces, todas estas preguntas surgen en ese entonces, son por eso los debates a partir de la conquista. Entonces, vamos a empezar con la cuestión de la guerra justa. 1493, el Papa Alejandro VI trató de poner fin a un problema entre España y Portugal respecto de la posesión del Nuevo Mundo. Las bulas alejandrinas determinaban el límite de cada reino. A ver, ahí vamos a ver algunas aclaraciones. Primero, ¿quiénes conquistan América? ¿No? Primero que llega es Cristóbal Colón, ok, un navegante genovés, pero que viene por el reino de España, ya. Pero también, poco después, llegan los portugueses, ¿no? Portugal se va a instalar mayormente en lo que es toda esta gran área de lo que es ahora Brasil. ¿No? Es un territorio enorme, ¿no? Si miramos el mapa de América, comparamos Ecuador, Colombia, Chile con Brasil, estamos viendo que hay una diferencia pues abismal de tamaño, ¿no? Entonces, no era menor lo que había ganado Portugal, ¿no? Portugal tenía gran territorio y España tenía gran territorio también, ¿no? Más al sur, pero en menor cantidad, digamos, ¿no? Y también llegan los ingleses, pero los ingleses se van a instalar mayormente en Norteamérica, ¿no? Los ingleses se van a instalar en Norteamérica, lo que son las tierras que ahora es Estados Unidos y Canadá, y también España llega a Norteamérica, lo que es la parte que ahora es México. También llegaron los franceses, por ejemplo, lo que son las Guyanas, pero ya es un territorio mucho más chiquito, ¿no? Las Guyanas están acá en Sudamérica, ¿no? Al norte. Entonces, la gran pelea, digamos, era de lo que es Sudamérica entre España y Portugal. Ahora, ¿qué es una bula? Vamos a ponerlo acá, en el chat. Dice, las bulas alejandrinas, dice. Bula papal. Ya, las bulas, ¿no? Cuando uno lee, tiene que entender, pues, lo que lee, ¿no? Ah, las bulas alejandrinas, bla, 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 y no sé ni qué bulas ni qué es alejandrinas, entonces no entiendo nada. Una bula es, digamos, un documento oficial que resuelve un tema
y eso es dado por el Papa. O sea, no hay bulas presidenciales, no, las bulas son papales, de los papas, ¿no? Así se llama como documento eclesiástico, bula, ¿no? Entonces ya, este documento lo saco para zanjar esto, para solucionar este problema. Y dice bulas alejandrinas porque eran del Papa Alejandro VI, ¿no? Entonces, las bulas alejandrinas determinaban el límite de cada reino, pero no satisfacía las pretensiones de Portugal. Esto estuvo a punto de desencadenar una guerra, pero en junio de 1494, el Tratado de Tordesillas puso fin a las disputas. Sin embargo, la importancia de las bulas había establecido la justificación de la conquista. Ordenaban el envío de personas instruidas y devotas para adoctrinar a los naturales, o sea, a los indígenas, ¿no? A los habitantes de lo que era América. Entonces, bien importante aquí ese punto. Peleas entre España y Portugal por más territorio. ¿Y cómo delimitamos esto, no? Si la geografía americana es tan agreste. Entonces, es en el Tratado de Tordesillas que finalmente se ponen los límites, ¿no? De acá para acá es Portugal y de acá para acá es de España. Y viene lo que les decía hace un rato, la justificación de la conquista por medio de la religión, la necesidad de que vengan personas instruidas y devotas, o sea, sacerdotes religiosos, misioneros, eh, más que nada varones, ¿ah? Para adoctrinar a los naturales en la religión católica. Bien. La polémica sobre el derecho de España a hacer la guerra a los indios tiene lugar en un contexto donde la coherencia con la moral cristiana es importante para la legitimidad de esta operación militar. Entonces, la religión juega un papel muy importante ahí, ¿no? Legitima la conquista, legitima el uso de la fuerza. Eso es lo malo, ¿no? Lo malo que sucede en ese entonces. El derecho otorgado por el Papa tiene justificación en la medida que el trato a los indios sea el apropiado. Ya, pero eso no se cumple. O sea, no es que los religiosos decían, sí, hay que maltratarlos, ¿no? Hablan de un trato apropiado, pero luego eso no se va a cumplir. Por otra parte, si los indios son humanos, o sea, viene el dilema, si son humanos como nosotros, ¿qué justificación tiene España para ofender a pueblos que no le habían ofendido? Se supone que las guerras surgen porque alguien me ataca o alguien quiere lo mío, entonces me veo en la necesidad de tomar las armas para defender mi territorio, para defender a mi pueblo. Pero aquí los pueblos americanos no habían ofendido a Europa. Entonces, ¿por qué había esa necesidad, ¿no? De esta guerra? Y en ese contexto de de esos cuestionamientos van a surgir algunas figuras. Por ejemplo, el fraile dominico Francisco de Vitoria criticó la pretendida soberanía temporal del Papa y solo le reconocía autoridad espiritual. O sea, siendo sacerdote, digamos, va contra el Papa, ¿no? Solo le reconoce autoridad espiritual. Su conclusión, Papa non est dominus orbis, desautorizaba a quienes sostenían que los indios no eran capaces de dominar sus tierras y dejaba en el aire la autoridad española. Él solo reconoce el derecho a la libre peregrinación y a la libre predicación del Evangelio, pero no que esto último justifique la guerra, ¿no? Importante entonces. Sin embargo, Vitoria reconoce que habiendo muchos bárbaros convertidos, sería imprudente que el rey abandone estos pueblos. De esta manera, los indios quedan obligados a respetar los derechos impuestos y dependiendo de si se respetaran o no, se emplearía la guerra. Es decir, por un lado, Francisco de Vitoria tenía buenas ideas en favor de los indios, pero por otro, no. ¿No? Y esto también no se justifica, pero digamos, surge
eh, por lo desconocido, ¿no? O sea, ¿cómo reacciono ante lo desconocido, ante lo que es completamente nuevo? Por eso es que surgen estos cuestionamientos. Y van a surgir, como les digo, varias figuras que en cierta forma van a defender ciertos aspectos del trato a los indios, van a justificar otros, ¿no? Entonces, una de ellas ya es Francisco de Vitoria. Ahora, otro gran problema es la cuestión de la humanidad del indio. ¿Estos son seres humanos? ¿Son animales? ¿Qué son? Esos cuestionamientos surgen para los europeos. Imagínense, ¿no? Qué terrible, ¿no? Así nos veían, ¿no? Así nos miraban. ¿Estos son humanos? ¿Son capaces de aprender? ¿No? ¿Son capaces de practicar nuestra religión? ¿Se pueden sentar a la mesa con nosotros? ¿O están hechos solo para servir? ¿No? Todos esos cuestionamientos. La humanidad del indio. La controversia obedecía a la dificultad de los europeos para entender estructuras sociales tan diferentes a las suyas, y a raíz de ello, la interrogante de cuál debía ser la relación apropiada entre conquistadores y conquistados. Lo acostumbrado en la escolástica era apelar a Aristóteles. El filósofo griego había dicho lo siguiente en la política. De la posesión se habla en el mismo sentido que de la parte. La parte no solo es parte de otra cosa, sino que pertenece totalmente a esta, y lo mismo la posesión. Por eso, el amo no es del esclavo. Por eso, perdón, por eso, el amo no es del esclavo otra cosa que amo, pero no le pertenece. Mientras que el esclavo no solo es esclavo del amo, sino que le pertenece por completo. De aquí se deduce claramente cuál es la naturaleza y facultad del esclavo, el que por naturaleza no pertenece a sí mismo, sino a otro siendo hombre. Ese es naturalmente esclavo. Entonces, como no había forma de comprender estas nuevas estructuras sociales que encuentran en América, estas nuevas razas que encuentran en América, ¿a qué van a apelar? Van a apelar a los griegos, van a apelar a Aristóteles. Pero en el imperio griego también existían esclavos, ¿no? También había estructuras sociales. Entonces, se justifican agarrándose de esta parte, de esta idea, ¿no? Que es el uso, digamos, erróneo de ciertos conocimientos, ¿no? Aquí Aristóteles dice tal cosa. Entonces está justificado que nosotros abusemos, ¿no? De estas personas, las tratemos como esclavas, las tengamos como inferiores. Porque aquí Aristóteles dice que el amo, ¿no? No le pertenece al esclavo, pero el esclavo sí le pertenece al amo. Miren cómo se va a justificar con ideas de los filósofos que vivieron antes de Cristo, ¿no? Como les digo, porque no se entendía las nuevas, lo nuevo que se encontraba en el nuevo mundo, en América, ellos van a tratar de entender apelando a los recursos que conocían. Y eso obviamente nos viene a perjudicar porque se asesina a muchos indígenas, el trato era realmente deplorable y lo que además también causa la muerte de muchos indígenas, ¿no? También por el interés de usarlos como elementos comerciales, ¿no? Los indígenas en las minas, por ejemplo, ¿no? Explotados en las minas. Entonces, no solamente van a morir porque, o sea, no solamente mueren gran cantidad de indígenas porque los asesinen, sino por las condiciones también de trabajo, las nuevas enfermedades que llegan gracias a los europeos, enfermedades que no habían aquí, y el hacinamiento en el que van a vivir, que hace que también tengan menos condiciones de salud. A ver, seguimos. Este pensamiento, mm, 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 ¿cómo se acá? Este pensamiento se heredó a Cicerón, otro filósofo, los padres de la Iglesia y finalmente América. La polémica implicaba cuestiones de carácter teológico, o sea, relacionado a la religión. La sostenían los siguientes personajes. El obispo Bernardo de Mesa,
Aunque rechazaba la servidumbre de los indios, señalaba que su poca disposición a recibir la fe cristiana ameritaba alguna forma de servidumbre. Entonces, aquí suena medio contradictorio, ¿no? Rechazo la servidumbre, pero la verdad que como no tienen buena disposición para que se les evangelice, para ser cristianos, ser católicos, merecen ser servidumbre, ¿no? Ameritaba alguna forma de servidumbre. Y luego está Ginés de Sepúlveda, que sostenía que los indios eran hombrecillos carentes de ciencias, leyes, propiedades, y en lo que apenas se encontraba vestigios de humanidad, por lo que no encontraba incoherente la repartición de indios a españoles rectos para ser educados, lo que van a hacer después las encomiendas. ¿Recuerdan? Los encomenderos. Sí, bien. Entonces, Ginés de Sepúlveda también dice, ¿no? Aquí estos no tienen ciencias, no tienen leyes, no tienen... Aquí peor, en el caso del Imperio Incaico ni siquiera encuentran escritura. Entonces nos veían muy inferiores, ¿no? El quechua no tenía escritura. Supuestamente una forma de escritura eran los quipus, pero eso tampoco está tampoco del todo comprobado, ¿no? Mucho menos en esa época. Uno de los defensores fue Francisco de Vitoria. Él no considera a los indios incapaces, sino incultos, que es diferente. Una cosa es incapaz, no puede aprender, inculto, no conoce todavía, todavía no tiene cultura. Entonces, él no consideraba a los indios incapaces, sino incultos. De ello no se desprende que no puedan dominarse a sí mismos, pero el más acérrimo defensor fue Bartolomé de las Casas. Fray Bartolomé de las Casas, esta es una figura muy importante en lo que es la defensa del indio, ¿sí? ¿Qué sostuvo Fray Bartolomé de las Casas? Sostuvo que la opinión de que los naturales estaban tan lejos de la humanidad y que eran incapaces para la fe era herética. O sea, esto es de herejes, digamos, ¿no? E hizo que los doctos, perdón, de Salamanca, o sea, los sabios de Salamanca, con Fray Juan Hurtado al frente, señalen que tal afirmación podría merecer la hoguera. De las Casas rechazó que los indios pudiesen ser calificados de esclavos por naturaleza y dedicó parte de su obra a describir su carácter y costumbres. Entonces decía, no, aquel que dice que los indígenas o los naturales, como les decían, solamente pueden ser esclavizados, ese es un hereje y ese merece ir a la hoguera. Por eso es que es tan revolucionaria, ¿no?, la obra de Fray Bartolomé de las Casas, porque prácticamente se opone a todo lo que pensaba su gente, su gran cantidad de gente de la misma iglesia y los españoles en general, ¿no? Entonces, no se olviden de Fray Bartolomé de las Casas, que es muy importante. Y Fray Bartolomé de las Casas, en su defensa tan apasionada del indio, va a cometer un grave error. No sé si alguien lo conoce. ¿Alguien sabe el error de Fray Bartolomé de las Casas? Él comete un grave error del que se arrepiente rápidamente, pero ya era muy tarde. A ver, les cuento. Lo que ocurre es que Fray Bartolomé de las Casas quería defender a los indígenas. Ok, entonces él dice, ellos no deben ser esclavos, son tan humanos, ¿no? O sea, tienen humanidad. No decía tan humanos, son tan humanos como los europeos, no decía, pero tienen humanidad. Entonces, para defender al indio, lo que propone Fray Bartolomé de las Casas es traer a negros de África o gente de raza negra de África para ser esclavizados. Porque ya eso estaba sucediendo en Norteamérica y Europa. Entonces, no, traigan a Sudamérica esclavos africanos. Ellos sí merecen ser esclavos. Ellos sí no son humanos. Pero cuando Fray Bartolomé de las Casas los viene a conocer, ¿no?, a los africanos, se da cuenta, no, qué error he cometido. Estos también son humanos, también tienen humanidad. Tampoco merecen ser esclavizados. Pero ya era muy tarde. Entonces, en cierta forma, Fray Bartolomé de las Casas
propicia la esclavitud en América del Sur, de gente africana, ¿no? Imagínense, ¿no? ¿Por qué? Por su defensa apasionada del indígena. Y como les digo, se arrepintió pronto, pero ya era demasiado tarde, ya estaban llegando los barcos con esclavos de África. Luego surge otro problema, que es el problema del eurocentrismo. La importancia de la conquista de América sobrepasa la sola idea de un proyecto expansionista europeo. El eurocentrismo es una concepción que determina a Europa como la región donde, a partir de la Grecia clásica, se alcanzan los más altos desarrollos culturales y políticos y científicos, que luego son compartidos con el mundo a través del colonialismo. Entonces, debido a estos hechos, Europa se surge o emerge como el único lugar con los conocimientos adecuados, ¿no? Tanto culturales, políticos y científicos. De esta forma, el eurocentrismo fija una trayectoria lineal. Grecia clásica, Imperio Romano, Imperio Bizantino, Renacimiento, Ilustración. Esta continuidad histórica se presenta como el eje de la historia universal y prescinde del papel del mundo árabe musulmán, de las rutas comerciales en Eurasia y del impacto de la conquista de América. Como les digo, el mundo árabe musulmán tenía grandes avances también. China tenía grandes avances. En América, las civilizaciones mayas y incaicas, aztecas, habían logrado también avances. Pero todo eso se desprecia. ¿Por qué? Porque surge el eurocentrismo. La idea de que la transformación de Europa se explica endogámicamente es producto de un prejuicio eurocéntrico, pues fue gracias al oro y la plata que llegaban a Europa que se podían realizar grandes operaciones comerciales con reducido interés. No se puede entender el nacimiento del mundo moderno sin considerar la conquista de América. Entonces aquí, lo que es el oro y la plata que se enviaban del Nuevo Mundo a Europa es lo que va a permitir justamente que Europa tenga mucho más crecimiento. Pero no es que ellos lo tenían, no, lo roban, digamos, ¿no? Se lo llevan de lo que es América. Entonces, por eso es que no se puede desligar el nacimiento del mundo moderno como lo que es el mundo europeo sin considerar la conquista de América. Y aquí vemos esto, ¿no? La gente trabajando en las minas, extrayendo el oro, ¿no? Y acá están pues los españoles supervisando el trabajo, y aquí ellos bien vestidos, con ropa, y aquí los indígenas, los naturales, apenas con unos taparrabos, ¿no? Las diferencias, ¿no? Esa es una foto que marca muy bien las diferencias, ¿no? Y acá están las minas, ¿no? Los socavones de las minas. Y como decíamos hace un rato, trabajando casi sin descanso por un plato de comida muy poco nutritiva, ¿no? Muchas horas, y ya sabemos también que la mina, eh, como esto está pues dentro, digamos, de la tierra, en las minas surgen gases. Entonces, si tú respiras ese aire, trabajando 12, 14, 16 horas, tu promedio de vida se limita, porque tus pulmones, ese aire los carcome. Entonces, como decíamos hace un rato, no solamente es que mueran indígenas asesinados, sino que las condiciones de trabajo hacían también que ellos se enfermen y mueran pronto. Luego tenemos otro aspecto que es la conquista como divisoria histórica, o sea, un antes y un después. Como podemos ver, la conquista significó una solución de continuidad, un momento de ruptura en el desenvolvimiento histórico de lo que luego se llamaría Perú. No es prudente idealizar el Tahuantinsuyo, pero es innegable que contó con una organización política, económica y social eficiente. No estuvo carente de rebeliones y luchas de sucesión, pero alcanzó una forma de administración atenta a las necesidades de sus habitantes. Entonces me parece muy importante este párrafo.
sea, no romanticemos, no idealicemos el Tahuantinsuyo. En el Tahuantinsuyo también había esclavos, ¿no? Cuando el imperio se expandía, también imponía su religión, su idioma, ¿no? También hacía guerras a los pueblos aledaños para expandirse. También había sacrificios humanos, aunque es algo que no se quiere aceptar, pero también había. No tanto como en los mayas y aztecas, pero había, ¿no? Pero también aquí destaca que como sociedad y como administración, pues el imperio incaico tenía, digamos, una organización atenta a las necesidades de sus habitantes, ¿no? Y una organización política, económica y social eficiente, quiere decir que funcionaba, ¿no? Bien, el proceso de la conquista transformó todo esto. Todo eso se rompe, pues llegan los españoles y todo eso que estaba organizado en lo que es Perú, en lo que es el imperio incaico, se rompe, se destruye. La continua movilización de la población, la creación de nuevas identidades, la evangelización, la incorporación forzada a la nueva realidad mercantil, desarmó los vínculos de parentesco, de identidad étnica y las relaciones de reciprocidad. Desarraigados de su cultura de origen y expuestos al abuso, no es extraño que durante la colonia hayan tenido lugar rebeliones indígenas como la que ocurrió en el sur del Perú, la rebelión de Túpac Amaru II, ¿no? Entonces, con todas estas desigualdades, con toda esta situación, que no lo he guardado, vamos a guardarlo un ratito. Se me ha borrado. Ya. Con todo este maltrato, ¿cómo no iban a surgir rebeliones? ¿No? Surgen rebeliones también. No hay mismo, porque cuando hablamos de la llegada de, a ver, vamos a ponerlo acá en el chat. Hemos dicho, Cristóbal Colón llega a América, ¿no? 1492. Ya. Pero Francisco Pizarro, con los socios de la conquista, llega a lo que es el Tahuantinsuyo, o lo que es ahora el Perú, recién en 1532. ¿No? O sea, no es inmediato, ¿no? Estamos hablando de 40 años de diferencia. Ya. Y las rebeliones indígenas de las cuales se tiene conocimiento, ¿no? Como por ejemplo la rebelión de Túpac Amaru II, es 1780. Entonces, estamos hablando de que todo lo que es 1500, o sea, todo lo que es el siglo XVI y el siglo XVII, porque en 1780 es siglo ya XVIII, o sea, todo el siglo XVI y XVII, se vivió bajo una opresión muy fuerte, ¿no? Muy fuerte. No dudo que pueda haber habido algunas rebeliones indígenas pequeñas, pero no tan importantes como la de Túpac Amaru II, ¿no? Entonces, miren cuántas décadas de opresión, ¿no? Bien, vamos ahora con la modernidad. Y aquí es importante también estos aspectos que van a, digamos, sucedían en Europa, pero van a ser determinantes para lo que va a ocurrir después en América, ¿no? Como la conquista, como el descubrimiento mismo de América. El Renacimiento. A ver, antes de empezar con el Renacimiento, ahí nos vamos a quedar. Ahí. A ver, algunas ideas sobre el Renacimiento que podamos poner en el chat. ¿Qué recordamos del Renacimiento? Lo que recordemos.
En vez de interactuar para que no se me vayan a dormir ni van a estar haciendo otra cosa. A ver, hay algunas ideas, vamos a ir leyendo. Querían imitar a los grecolatinos, muy bien. En el Renacimiento hay eso, ¿no? Un regreso al mundo clásico, a Grecia y Roma. Ajá, sí, sí, muy bien. Hay un regreso al mundo clásico, a Grecia y a Roma. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué más es el Renacimiento? ¿Qué más es el humanismo? ¿No? ¿Qué propician estos movimientos en Europa? A ver. Hay un cambio también de concepción ahí, ¿no? Claro, muy bien. Entonces, nos dicen, es un movimiento cultural el Renacimiento. Muy bien, básicamente es cultural, ¿no? Puede lograr efectos en otros aspectos, pero básicamente es cultural. Em, y luego surge, dice por ahí, el racionalismo. Claro, porque hay un interés, o sea, antes todo era para Dios, ¿no? En la Edad Media, todo era para Dios. Vivían para Dios, todo estaba en relación a Dios. Dios era el centro de todo. Pero cuando surge el humanismo y el renacimiento, entonces el hombre empieza a darse cuenta que él también es importante. Por eso es que humanismo, ¿no? Ah, ya, no solamente importa Dios, ¿no? Bueno, ahora, por ejemplo, en las sociedades actuales ya no importa Dios, ¿no? Para nada, ¿no? Se burlan de las personas que tenemos fe, por ejemplo, ¿no? Eso está mal también, ¿no? Pero ahora vemos que este, que hay este, ciertas tendencias a esa ya, o sea, disfrutar. Entonces es un cambio de concepción. Bien, si van recordando algo más, lo ponen por ahí. Entonces, el Renacimiento. ¿Qué fue? Fue la transición del mundo medieval al mundo moderno en la Europa occidental. O sea, el Renacimiento se da, no es que hay Renacimiento en América, no sucede en Europa nada más. No, cuando estaban allá ellos en el Renacimiento, acá estábamos en el Imperio Incaico. Entonces, el Renacimiento es una transición del mundo medieval al mundo moderno de la Europa occidental, aunque el término se populariza gracias al renacimiento del arte en Italia, 1860, de Burckhardt. No es un mero invento literario. Esta época existió. Identificar su inicio y final es imposible, pero suele ubicarse entre los siglos XV y XVI. ¿No? Recordemos, siglo XV es 1400, siglo XVI son los 1500, con antecedentes en el siglo XIV, ¿no? Ya ciertos antecedentes, ciertos chispazos. Florencia presenció su nacimiento y Roma vio su mayor esplendor. Aquí Florencia es importante porque Florencia es la cuna de los grandes pintores, ¿no? Ahí la cuna del arte, donde estaban también los Médicis, ¿no? Los Médicis, a ver, vamos a ponerlo acá en el chat. ¿Quiénes eran los Médicis? Era una familia de italianos, Médicis, ¿no? Pero se pronuncia Médicis. Ajá. Exacto, incentivaron el Renacimiento, muy bien. Sí, sí, justo lo ponía también a la vez que yo lo ponía uno de sus compañeros. Muy bien. ¿Por qué? Porque ellos eran los mecenas. ¿Qué cosa es eso? Los mecenas, mecenas. La figura del mecenas es el que pone el dinero. O sea, para que Leonardo da Vinci, ¿no? Para que Rafael Sanzio, para que Miguel Ángel, Donatello, etcétera, pudieran dedicarse solo a pintar, solo a esculpir, solo a crear, tenían que tener alguien que los apadrine, ¿no? Alguien que les dé pues comida, vivienda, porque ustedes creen que
Si Leonardo da Vinci, si Rafael se hubieran tenido que estar preocupando de comprar el pan, ¿no? De preparar comida, de pagar cosas, hubieran podido crear lo que crearon. No. Entonces ahí la figura es importante, la figura del mecenas es importante. Porque el mecenas protegía al artista, entonces el artista ya no se preocupaba de comida, de nada de eso, de pagos, no estaba protegido por los Médicis, que eran esta familia de mecenas, la más importante, porque había otras, la más importante es la de los Médicis. Y ellos ya solo se dedicaban a crear, ¿no? A estudiar el arte, a crear también o sea, enseñar a otros también, ¿no? Eso también es importante, porque tienen también los pintores como sus otros pintores secundarios y también les van enseñando técnica. ¿No? Pero si la figura del mecenas no es posible, no se hubiera dado. Bien, seguimos. Ya, Florencia presenció su nacimiento y Roma vio su esplendor. Se caracterizó por la recuperación de la sabiduría grecolatina, Grecia y Roma, ¿no? Por eso decimos, se volvió al mundo clásico, Grecia y Roma, renovación de las artes, confianza en el genio humano, aquí, bien importante, confianza en el genio humano. Vamos a marcarlo ahí. No solamente lo divino, sino también el saber humano, lo que el ser humano podía crear, porque antes era todo teocéntrico en la Edad Media, ¿no? Entonces acá sí importa el genio humano. Revolución científica, renovación espiritual y cuestionamiento de la iglesia. ¿No? Porque cuando el hombre empieza a ver que él también es importante, no solo Dios, hay un cuestionamiento a los principios de la iglesia. Y el humanismo, o sea, en realidad el humanismo surge primero, ¿no? El humanismo es un movimiento que surge primero, ¿no? A ver, el término humanista aparece a mediados del siglo XV, un poco todo se ve en paralelo, ¿no? Pero sí se considera un poco el humanismo anterior. El término humanista aparece a mediados del siglo XV y designa al que enseña y cultiva la gramática, la literatura, la retórica, la filosofía moral. En la cultura latina, humanitas tenía el sentido de educación como formación humana, como cultivo de virtudes. Para desarrollarlas era fundamental el estudio de las letras, conocida luego como humanidades. Y eso sigue, por ejemplo, en las universidades todavía se sigue usando esos términos. ¿Qué vas a estudiar? ¿Humanidades o ciencias? ¿No? Como para decir letras o ciencias, ¿no? Todavía o dice Facultad de Ciencias Humanas, ¿no? También se estila eso. Ya desde el siglo XIV se consideraba que en la cultura grecolatina se podía rastrear a los clásicos maestros de la humanidad. Poco a poco se convertirá en una prioridad recuperar la tradición, establecer cátedras de lengua y literatura griega y latina. O sea, ¿cómo creamos? Primero leemos. Entonces, ¿qué leemos? Hay que leer lo que se producía en Grecia y Roma. La Ilíada, la Odisea, las tragedias griegas, ¿no? Las poesías griegas, la comedia griega también, para a partir de ahí crear, ¿no? El humanismo se entenderá como un programa de formación cultural y moral que depositará en el arte un nuevo sentido del hombre, distanciado del teocentrismo medieval, ¿no? El teocentrismo es cuando todo está centrado en Dios. Bien. Entonces, este cuadro comparativo está muy importante. Humanismo, definición, es un programa cultural surgido durante el Renacimiento. Definición de Renacimiento, periodo histórico que abarcó desde el siglo XIV hasta el siglo XVI. Entonces, muy importante la diferencia. ¿Cuál es el periodo histórico? El Renacimiento. ¿Y a qué se conoce como programa cultural? Al humanismo. ¿Sí? Características del humanismo. Rechazo al dogma religioso. Visión antropocéntrica, o sea, visión centrada en el hombre. Por eso, antropo. Antropo es hombre. Céntrica, centro. Antes era la visión, en la Edad Media, ¿cómo era la visión? Teocéntrica. Teo, Dios, céntrico, Dios, centro. ¿No? Características, rescate de los autores clásicos, centrado en las letras, ya les expliqué. Homero, ¿no? Sófocles,
todo lo que es el mundo griego. Aristófanes, todos los poetas también, ¿no? Poetas, dramaturgos, género épico, ¿no? Escritores de género épico como Homero. Otra característica es el impulso a las ciencias basadas en la evidencia empírica. Entonces, no solamente hay un renacimiento del arte, sino también el humanismo va a propiciar un interés por las ciencias, que en el Renacimiento, que en el, ¿cómo se llama el otro? En la Edad Media. ¿Cómo se veían las ciencias en la Edad Media? Con temor. Eso es del diablo, decían, ¿no? A la hoguera, ¿no? Cuando se creaba algo nuevo, por ejemplo, los curanderos, ¿no? Que la alquimia, ¿no? Los principios de la química, ¿no? Todo esto a la hoguera, ¿no? Está haciendo brujería. Entonces, esos conocimientos científicos incipientes durante la Edad Media eran vistos más bien como tendencias a lo que es la brujería, el demonio, etcétera. Por eso acababan en la hoguera. ¿Qué características tiene el Renacimiento? Primero, una visión antropocéntrica impulsada por el movimiento humanista, auge de las artes, de la literatura y de la ciencia y la filosofía. Desaparece el feudalismo y se establece la burguesía. Esto también es importante como estructuración social, ¿no? En la Edad Media el feudalismo es lo importante, los feudos, ¿no? Que el señor feudal, digamos, era más importante en la medida que más terreno tenía, ¿no? Aquí lo que valía en el feudalismo era la posesión del terreno, de la tierra. Y obviamente tener más terreno hacía que tengas más personas a tu cargo, digamos, ¿no? Pero en el Renacimiento más bien se van a establecer, perdón, la burguesía, y esto viene de el surgimiento de los burgos o ciudades, ¿no? Allá ya no hay estas haciendas, digamos, grandes de los señores feudales, que eran como haciendas, digamos, sino van a surgir ciudades, que en ese entonces se van a llamar burgos. Y las ciudades también estaban un poco organizadas, como ya había avances científicos, los burgos estaban a veces organizados por los oficios, ¿no? Los oficios que tenían las personas. Luego, principales exponentes dentro del humanismo, Erasmo de Rotterdam en teología, Nicolás Maquiavelo en política, ¿no? Su gran obra, El Príncipe. Es una obra que habla de César Borgia, que llegó a ser papa también. Martín Lutero en teología, propicia lo que es la reforma, ¿no? La reforma de la iglesia, que es cuando la iglesia católica se divide en un montón de otras iglesias cristianas, ¿no? Entonces sigue siendo el catolicismo, pero surgen también otras iglesias que también creen en Cristo, pero no son católicas, ¿no? Un montón de religiones surgen ahí. Y en el caso del Renacimiento, tenemos los principales exponentes a Leonardo da Vinci en pintura, Miguel Ángel Buonarroti en escultura, pero también pintura, porque es que pintó la Capilla Sixtina, Nicolás Copérnico en astronomía y Francis Bacon en empirismo, ¿no? Más filósofo. 3. Ahora, impacto del encuentro con el Nuevo Mundo. Para el científico Neil deGrasse Tyson, la llegada de Colón a América fue el mayor logro de nuestra especie, puesto que, a largo plazo, la empresa de Colón conectó dos hilos separados. Efectivamente, las noticias que llegaban a Europa podrían compararse con el revuelo mediático del viaje de Gagarín en 1961. ¿Qué es eso del viaje de Gagarín? Cuando Yuri Gagarín, ruso, sale al espacio. ¿No? Saben que el país que pone primero un hombre en el espacio es Rusia, ¿no? En ese entonces no era Rusia, era la URSS, ¿no? La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que ahora se conoce como Rusia. Entonces, o sea, la llegada de Europa a América fue tan mediática, dice aquí, entonces como cuando Yuri Gagarin sale al espacio, ¿no? América era todo lo nuevo,
lo desconocido, lo exótico, objeto de admiración, maravilla y curiosidad científica. Porque aquí había plantas que allá no había, animales que allá no había. También avances por ejemplo, curaciones, ¿no? O uso de plantas en medicinas que allá no había. Entonces, hay también interés y curiosidad científica. El descubrimiento de América transformó en Europa la manera de hacer ciencia. Todo era nuevo, animales, plantas, alimentos, hombres. No había una historia clásica como referencia. Había que confiar más en la experiencia que en los libros. En las crónicas se hacían detalles de la flora y la fauna, como en Historia Natural y Moral de las Indias de José de Acosta. La observación directa de la naturaleza desde latitudes diferentes condujo a la búsqueda de leyes universales, y este fue el clima intelectual en el que empezó a desarrollarse la ciencia moderna, ¿no? Bien interesante este capítulo, ¿no? De cómo todo, o sea, si bien es cierto que los españoles mm, abusan, digamos, de los indígenas, ¿no? Se llevan el oro. También vemos aquí otro aspecto, que es el aspecto del interés cultural y científico en el Nuevo Mundo. La papa, por ejemplo. La papa es una raíz, no es la cofia, digamos, de la raíz. La papa. La papa originalmente es una planta venenosa, o era una planta venenosa. ¿Quiénes la domestican? ¿Quiénes la hacen comestible? Los incas, ¿no? El imperio incaico es el que hace posible eh, que la papa sea comestible, porque antes era venenosa. Entonces, ahí hay un trabajo científico. Y la papa ahora alimenta al mundo. No hay un lugar donde no se coma papa, ¿no? Y se cultiva en muchos lugares, solo que en Perú, en nuestra tierra, es donde es posible todas las 3.000 variedades de papa, ¿no? En otros lugares que se cultiva, no pueden darse todas esas variedades porque el suelo no es tan rico, ¿no? Aquí sí, pero la papa es un alimento base esencial de lo que es el mundo, ¿no? Prácticamente, por ahí se habla a veces de que la papa salvó al mundo de la crisis alimentaria en otra época importante de la historia. No, miren lo importante de la papa, ¿no? No solo nutritiva, ¿no? Sino que también por sus muchas variedades, ¿no? Hace que sea pues deliciosa y que se pueda usar en muchas formas, ¿no? Eso es muy importante también. Dentro de la ciencia también pues, se hace alcohol de papa también. No solamente comestible, sino también se pueden hacer otros productos con lo que es la papa. El almidón también de papa, etcétera. Vamos a ver ahora la revolución científica. 1543, acuérdense que 1500 es siglo XVI. 1543, Nicolás Copérnico publicó The Revolutio Venus Orbium Coelestium, haciendo popular el término revolución, que en siglos posteriores trascendería el contexto de la astronomía para adquirir connotaciones políticas y sociales. Esta obra inició un cambio en la forma de entender el universo, que se consolidó como principios matemáticos de la filosofía natural de Isaac Newton, en 1687. Copérnico pretendía simplificar el sistema de Ptolomeo y salvaguardar la armonía de los astros. Ptolomeo sostenía que los astros se movían alrededor de la Tierra, pero el movimiento regular de los demás planetas no se observaba. Copérnico ubicó entonces al Sol como centro del universo. Entonces, todos estos descubrimientos se van dando un poco en paralelo, ¿no? Ahora los estudiamos y nos damos cuenta de eso, ¿no? Pero en ese entonces eh, no era como no había pues esta posibilidad de comunicación que hay ahora, no necesariamente tú podías saber qué cosas estaban descubriendo en otro lugar, porque los viajes de uno a otro lugar duraban semanas. Entonces,
Hay también un crecimiento en lo que es astronómico y relacionado al universo, y muy importante para lo que es el humanismo y el renacimiento, es el descubrir que la Tierra no es el centro del universo, ¿no? Sino que es el Sol el centro del universo. Pero ahora sabemos que el Sol no es el centro del universo, ¿no? El Sol es el centro del sistema solar, pero en ese entonces se creía que era el Sol el centro del universo. Ahora sabemos que hay muchas galaxias, ¿no? No solamente la galaxia en la que vivimos nosotros, que es la Vía Láctea, donde está planeta Tierra, el sistema solar, ¿no? Entonces, miren cómo va cambiando el conocimiento. Entonces, cuando ese conocimiento va cambiando, vas creciendo en conocimiento, también tu concepción va cambiando. Por eso es que es tan importante el conocimiento relacionado a los nuevos surgimientos de ideas revolucionarias, ¿no? Bien, seguimos. La verdadera polémica tuvo lugar cuando Galileo demostró la obra de Copérnico. Copérnico pretendía ofrecer una alternativa más simple. En cambio, Galileo defendió el heliocentrismo, o sea, el centro del Sol, ¿no? El Sol como centro del universo, como una teoría científica verosímil. Con la invención del telescopio, en 1609, brindó el soporte empírico del que carecía Copérnico. Demostró que no todo giraba en torno a la Tierra. Descubrió manchas solares, descubrió la dimensión del universo, etc. Entonces, aquí, la invención del telescopio, vital también, para entender también que somos un puntito dentro del universo, ¿no? No somos el centro de todo, ¿no? No somos los únicos tampoco, quizás, ¿no? Aunque no se hayan descubierto específicamente otras civilizaciones en otros planetas, entendemos que no somos los únicos, ¿no? Porque la misma ciencia nos va probando eso. Otra novedad de Galileo fue la introducción del experimento. Este se define como la reconstrucción de un proceso natural eliminando interferencias, eliminando lo que es el ruido, para recoger datos precisos en un ambiente controlado, medible y cuantificable. O sea, la posibilidad de experimentar, la posibilidad de probar, ¿no? Eso va a ser muy importante, ¿no? Con Galileo. La necesidad también de precisión va a conducir a Galileo a interpretar la naturaleza como ordenada matemáticamente. El conocimiento de la naturaleza debía expresarse en un lenguaje no metafísico, como el de la física aristotélica. Esto sentó las bases de la física moderna actual, ¿no? Entonces, también hemos visto avances en arte, ahora vemos avances en ciencias. Galileo era un creyente, pero rechazaba el principio de autoridad, Aristóteles o la Biblia, ¿no? Por ahí era su disyuntiva. La autoridad del filósofo griego del libro sagrado no era puesta en duda, pero para Galileo, confiar en una teoría se justifica si hay evidencia, observaciones que la respaldan. Esta convicción lo conducirá a un juicio ante la Inquisición en 1633. No hemos hablado de la Inquisición, ¿no? ¿Qué era la Santa Inquisición? ¿Quién se acuerda que era la Santa Inquisición? A ver, ¿quién me dice? A ver, ahí dejo de compartir un ratito. ¿Qué era la Santa Inquisición? ¿Qué cosas hacía? ¿Quién me cuenta? Pues vamos a trabajar algunas preguntillas también. Vamos a ver quiénes han estado atentos, quiénes no han estado atentos. A ver, ¿qué dicen? La Santa Inquisición. Ajá, régimen religioso de la Edad Media. Ya, tanto como régimen religioso, no. O sea, porque digamos, sí, dentro de la Edad Media, pero era una institución. Si vamos a la municipalidad, ya. La Santa Inquisición era como una institución, ¿no? Que tenía gran importancia, claro, como un tribunal. Ajá, muy bien, por ahí lo han dicho.
como un tribunal creado por la iglesia. Tribunal, es decir, juzgaba. ¿A quiénes juzgaba? A todo lo que le parecía raro, ¿no? A todo lo que no conocía, a todo aquello que le parecía distinto. Por eso viene esto de las brujas, ¿no? Las curanderas, ¿no? Los inicios de la medicina. No, pues eso lo podemos curar con hierbas. Ah, no. Este está experimentando con cosas del demonio. A la hoguera, quemada. O las torturas. O sea, quemarse o que era que quemaban en la hoguera ellos, ¿no? Eso era lo último. Pero antes había torturas, ¿no? Y acá en el Museo de la Santa Inquisición podemos ver todas las torturas que había. Entonces, esas torturas, digamos, propiciaban que tú tengas un cambio de conducta. Claro, muy bien, por ahí lo dicen, te acusaban de hereje. O sea, que es el hereje el que no cree en Dios. Este es un hereje a la tortura, ¿no? Diferentes elementos, hay instrumentos de tortura. Y ya, pues si no te enmendabas, ¿no? Y si te, ahí también venían los odios, ¿ah? Los chismes. O sea, si alguien me caía mal, yo acusaba a la otra de bruja y empezaban a investigar y podía acabar pues hasta en la hoguera, ¿no? Porque esta calidad de pruebas tampoco se daban, no había fotos, pues, ¿no? O sea, no, yo la vi, estaba hablando con el demonio, ¿no? Entonces, no, pues no la habías visto, sino que tú estabas inventando, ¿no? Entonces, de acuerdo a los odios también o a las envidias, muchos acabaron también en la Santa Inquisición, que como dice por aquí su compañero, censuraba a lo que no se fundamentaba solo en Cristo. Ujú. Y luego surge también dentro de la misma Santa Inquisición el índex. Vamos a ponerlo acá. El índex. ¿Qué cosa era el índex? Los libros prohibidos. Los libros que no se podían leer. O sea, de por sí, bueno, gran parte de la población no sabía leer, ¿no? Y ya había surgido, digamos, la imprenta. Bueno, la imprenta surge por ahí, ¿no? Por ahí. Ah, ahora les explico. No dicen por qué se llamaba índex, ahora les explico. O sea, surge por ahí la imprenta más o menos en esos años. Lo primero que se empieza a publicar es la Biblia, ¿no? Si ahorita vamos con la pregunta. No, no estoy compartiendo, sí, no estoy compartiendo. Sí, sí, sí. No, no estoy compartiendo ahorita. Ajá. Justo estábamos conversando acerca de la Santa Inquisición. Esa era la duda, ¿verdad, Rommel? Yo no estoy compartiendo. Sí, ajá. Bien, seguimos entonces hablando de esto. Ahorita empiezo a compartir otra vez. Entonces, el índex. El índice era una lista. O sea, viene esta idea como de índice, ¿no? Ya, era que la usamos ahora como índice. Era una lista de libros prohibidos que no se debían leer. ¿Por qué? Porque te hacían dudar, como eran libros mayormente científicos, te hacían dudar de la existencia de Dios. Y por eso era que no se debían leer, ¿no? Esta idea del índice, en mayor o menor medida, se trabaja aunque uno no lo crea hasta nuestros días, ¿no? Cuando decimos esto no se puede leer, ¿no? O este libro que es de extrema derecha no lo debe leer nadie, o de extrema izquierda no lo debe leer nadie, estamos siguiendo los principios del índice. La gente debería poder leer lo que quisiera, lo que le interesase, ¿no? Pero cuando, como les digo, seguimos estos principios, estamos cayendo en ciertas formas de índice también. A ver, ¿dónde estoy? Acá estoy. Ya. Uh, uh, uh. Ah, no, todavía nuestra parte no lo hemos visto. Ya. La verdadera polémica. Galileo era un creyente. Ah, ahí justo estamos. Ya. A ver si vamos a compartir. Ah, bien, entonces revisamos de nuevo esta última parte.
Dice, Galileo era un creyente, pero rechazaba el principio de autoridad. Aristóteles o la Biblia, la autoridad del filósofo griego o del libro sagrado no era puesta en duda. Pero para Galileo, confiar en una teoría se justifica si hay evidencia, observaciones que la respaldan. Ya. Esta convicción lo conducirá a un juicio ante la Inquisición 1633. Ahí era que nos desviamos a la Inquisición. Fue obligado a abjurar del heliocentrismo. Se dice que luego de abjurar, Galileo pronunció las palabras "E pur si muove", refiriéndose a que la sentencia no cambia el hecho, la tierra se mueve. O sea, ya él, para que estén tranquilos, para que lo dejen en paz, ya les hizo caso, ¿no? Dijo lo que ellos querían que diga, pero después dijo no, la tierra se mueve, ¿no? Era una forma también de convivir, digamos, con la Inquisición, ¿no? Darles por tu lado, por su lado, para que no te maten. Bien, ahí tenemos entonces una imagen también de lo que más o menos es la Santa Inquisición. Si pueden, visiten también la Santa Inquisición aquí en el centro de Lima está. 6. La Reforma Protestante. Como hemos dicho, los nuevos conocimientos hacen que surjan dudas, hacen que se hagan cuestionamientos y va a surgir la Reforma Protestante. ¿Por qué? Porque en esas épocas, ¿qué hacía la Iglesia Católica? Hacía cosas que no estaban bien. Por ejemplo, la venta de indulgencias. Vamos a ponerlo acá. O sea, la Iglesia Católica vendía indulgencias. ¿Qué cosa es eso? Vendía el perdón de Dios. Entonces, tu indulgencia, o sea, podías comprar una indulgencia más grande en razón de cuánto más dinero tenías. Entonces, los campesinos, la gente del pueblo podía comprar indulgencias chiquiticas. No, mira, esta indulgencia te da para un año, para 2 años, para 5 años. Entonces, los que tenían más dinero podían comprar indulgencias para más tiempo. O sea, podían comprar el perdón de Dios por más tiempo. Que era un equivalente a decir que estoy comprando mi lugar en el cielo, ¿no? Con dinero, que eso no, sabemos que no es así. Entonces, ese era uno de los cuestionamientos, la venta de indulgencias. Otro era el diezmo, ¿no? El diezmo, que esto viene de 10. La gente tenía que darle a la iglesia el 10% de lo que producía. Entonces, si tú tenías 10 ovejas, le tenías que dar una en la iglesia. Si habías cosechado, no sé, pues 10 kilos de maíz, tenías que darle uno en la iglesia. Y así era como la iglesia se solventaba y se hacía cada vez más rica también, porque no gastaba, sino que cobraba el diezmo a la gente. ¿No? Entonces, aquí, eso es lo que quiere Dios, eso es lo que quiere Jesús. Entonces surgen los cuestionamientos y surge la Reforma Protestante. Fue un movimiento religioso surgido al interior del cristianismo durante el siglo XVI, que desembocó en una ruptura con la iglesia. No era la primera vez que la iglesia sufrió una división. También hubo una división en el Concilio de Caledonia, en 451 después de Cristo, siglo V. También el Cisma de Oriente, 1054, siglo XI. Cisma de Occidente, 1378 y 1417. O sea, ha habido otros problemas grandes en la iglesia. No son tan famosos como la Reforma. ¿Por qué? Porque la peculiaridad de la Reforma protestante es que serviría de excusa para algunas monarquías que esperaban conseguir mayor autonomía frente al Vaticano. O sea, las monarquías a los reyes les molestaba el gran poder del Vaticano. Entonces va a haber apoyo hacia las nuevas reformas, eh, básicamente orientadas por Martín Lutero, para deshacerse, para hacer menor el poder del Vaticano. Por ejemplo, los que más se divorcian, digamos, son los ingleses, ¿no? Porque Enrique VIII funda su religión anglicana, que es basada también en el cristianismo, y él se elige como líder de la iglesia anglicana, ¿no? Un rey. Por eso les digo, o sea, aquí el trasfondo también estaba con quitarle poder al Vaticano.
La reforma contribuyó a la independencia de los modernos estados burgueses, ¿no? Los estados burgueses que ya empezaban a surgir van a cobrar más fuerza en este entonces. Luego, Martín Lutero encarna el ánimo del renacimiento religioso, acoge la necesidad de una renovación espiritual, el retorno a las fuentes y la ruptura con la tradición. Sostenía que todos debían leer las escrituras en lengua vulgar. Ah, ya. ¿Por qué? Porque las misas eran en latín, la Biblia estaba en latín, pero lo que Lutero dice es algo coherente. No, es que la Biblia tiene que estar en el lenguaje de la gente. Por eso menciona lengua vulgar, ¿no? Pero no es que era vulgar como la entendemos ahora, sino del vulgo, ¿no? Del común de la gente. O sea, misas en tu idioma o celebraciones religiosas en tu idioma, ¿no? Biblias en tu idioma. ¿Por qué va a ser la Biblia solo en latín? Si solamente los sacerdotes y la gente muy culta podía leer latín. Eso no ayudaba a que se extienda la iglesia, la religión así. Exigía consultar directamente la Biblia sin tener al sacerdote como intermediario. Eso también fue bien revolucionario, ¿no? O sea, ¿por qué el sacerdote va a ser el único que puede interpretar la Biblia tal cual? No, la gente también puede interpretar la Biblia. Lutero no rechazaba el sacerdocio, pero sí cuestionaba que la iglesia se pretenda intermediaria entre Dios y el individuo y la única intérprete de las escrituras. La verdad religiosa es parte de una búsqueda personal, donde la fe es la única vía de salvación y no las obras humanas, como sostenía la iglesia. O sea, esto de las obras humanas como método de salvación era por lo del diezmo, ¿no? Por lo de comprar las indulgencias, ¿no? A eso se referían. ¿No? O sea, ellos decían, no te vas a salvar si me das tus ovejitas, ¿no? Te vas a salvar si me das parte de tu cosecha. No, o sea, la fe va a ser la única vía de salvación, es lo que dice Lutero. Lutero llegó a esta conclusión leyendo a Pablo de Tarso, que es San Pablo. ¿No? Por la fe el justo vivirá. O sea, él leyendo a los santos cristianos también. ¿No? De ahí llega esa conclusión. La salvación solo es otorgada por Dios. Según Lutero, el significado de Dios no puede ser monopolio de la Iglesia. La imprenta de Gutenberg hizo posible la reproducción y traducción de la Biblia. No solo hubo una crisis en la unidad de la Iglesia, sino también dentro del protestantismo. Para Lutero, el hombre pertenece a dos reinos, el reino espiritual y el temporal. Dios es el soberano de ambos, por medio del Evangelio en el reino espiritual y por medio del poder en el reino temporal. Estas ideas interesaron a algunos gobernantes que ansiaban autonomía. Como Enrique VIII, que les digo, uy, ya estas ideas calaron, o sea, tuvieron apoyo por eso, ¿no? O sea, los reyes, los gobernantes querían liberarse del Vaticano. Entonces, vamos a apoyar estas nuevas ideas, ¿no? Vamos a apoyar estas ideas de Lutero. Luego tenemos también dentro de la política moderna a Nicolás Maquiavelo. El referente clásico de la política fue Aristóteles. Este definió el hombre como un animal político, un animal racional, que tiene en su propia naturaleza la disposición a vivir en sociedad. Político, ya, no. Para él existía una relación indisoluble entre política y ética. Quien gobierna debe encarnar las mejores virtudes. De esta manera, el fin de la política es la persecución del bien común. Este pensamiento cambió en la modernidad. El responsable de eso fue Nicolás Maquiavelo. ¿Qué propició Maquiavelo? La modernidad significó el crecimiento de las ciudades, el aumento del comercio y la autonomía de los principados, ya libres, un poco más libres del Vaticano. El interés y el individualismo se imponían a los vínculos tradicionales y las viejas costumbres. Maquiavelo comprendió que la política ya no podía pensarse aristotélicamente. Además de estos factores, existía un contexto político que moldeó su pensamiento. Italia estaba formada por principados. Maquiavelo culpaba a la Iglesia por ser obstáculo para la unificación italiana. Él estaba convencido de que esto solo sería posible bajo un gobernante fuerte.
estos hechos dieron lugar a su obra famosa, El Príncipe. Entonces aquí ahí vemos ya otros intereses también, ¿no? Relacionados a la religión y a lo que es la política, y cómo se concebía la política en ese entonces. Maquiavelo independizó a la política de la religión y la ética. De esta manera dio nacimiento a las ciencias políticas. El gobernante, el príncipe, debe ser eficiente. La política debe ser entendida como estrategia técnica. Los principios que la guían no son el bien y el mal, sino éxito o fracaso. Para que el gobernante sea eficiente, debe saber conquistar y conservar el poder, siempre teniendo como horizonte garantizar una vida ordenada a sus súbditos. Ah, ya, pero aquí había algunos problemas. Porque si decimos que los principios que guían la política no son el bien y el mal, sino el éxito o fracaso, muchas veces para tener éxito voy a cometer actos que no necesariamente son los ideales. Porque lo que hace Maquiavelo es independizar, como dice en la primera línea acá, ¿no? Independizar la política, ay, independiza la política de la religión y la ética. Por eso es que en el devenir de los siglos tenemos ahora políticos sin ética. Ya no digamos sin religión, porque si realmente tuvieran principios religiosos ayudarían a la gente. Pero ya no tienen ni siquiera principios éticos, ¿no? Su único principio es enriquecerse. Entonces, ¿dónde surgen todos esos cambios? Por acá, ¿no? Aristóteles tenía razón, la política debería estar ligada a la ética. Quizá no a la religión, ya eso es cuestionable, pero a la ética sí. Para Maquiavelo, en la medida que se persigue un gobierno eficiente, es preferible que el príncipe sea temido que amado. Miren eso. O sea, eso es un surgimiento de las figuras también autocráticas, ¿no? Dictatoriales. Mejor ser temido que ser amado. Te obedezco porque te tengo miedo, no porque te aprecie. La política debe disponer de todos los medios para el éxito del príncipe, incluso si son crueles. La crueldad puede ser necesaria para la conservación y protección del orden político. ¿Ven? Como les digo, principios autoritarios, principios sin ética. En cuanto a los súbditos, el temor al castigo produce lazos políticos más seguros que el amor. Pero la crueldad política debe estar siempre justificada. El exceso de violencia puede convertir al recelo en rebelión. O sea, también advertía eso, ¿no? O sea, a pesar de que hablaba de ser estrictos, ser autoritarios, también anticipaba que si hay mucha violencia, también podías provocar rebelión, ¿no? Se te va a rebelar la gente. Ahora, ¿cuáles deben ser las virtudes de un estadista? O sea, de un político, ¿no? De alguien que dirija a la gente. El príncipe debe ser a veces zorro y a veces león. O sea, zorro por lo astuto y león más por lo agresivo, ¿no? Actuar. Y zorro astuto para anticiparse a, ¿no? El príncipe debe emplear la ley, pero dispuesto a recurrir a la fuerza. La fuerza está representada por el león. No obstante, se puede prescindir de esta cuando se puede conseguir la lealtad con otros métodos. El deber ya no tiene un contenido moral, exige el empleo inteligente de la virtud o el vicio. O sea, cuando tú quitas el deber de lo moral, es que viene lo que es el declive, el debacle de todo, ¿no? Tiene que haber siempre principios morales, principios éticos, es importante. Para él, los hombres tienden a ser malos y no mantienen promesas. Entonces, como el hombre es malo, para que sea bueno, hay que infligirle fuerza, ¿no? Hay que infligirle eh, ideas estrictas. Eso era lo que él pensaba, eso era lo que él pensaba.
y el príncipe debe mantener su palabra empeñada, mientras le sea conveniente y usarla con flexibilidad. Miren, miren qué importante este punto. El príncipe mantiene su palabra empeñada, o sea, lo que dijo que iba a hacer, mientras le sea conveniente. No mientras le sea conveniente a la gente, sino mientras le sea conveniente a él. Como les digo, por aquí estos principios de política son los que hacen que tengamos los políticos que ahora tenemos, ¿no? Y luego dice que también su palabra, ¿no? Sus principios los va a usar con flexibilidad. En este caso sí, en este caso no. Muy bien. Entonces, hasta ahí hemos terminado con el tema. Vamos ahora a trabajar unas preguntitas, pero espérenme un par de minutitos. Ahorita vengo, no me demoro. Muy bien. Entonces vamos a ir viendo unas preguntitas. Ahorita vamos a compartir un ratito. Eh, y lógicamente podemos consultar nuestro material, mejor si nos acordamos, obviamente. Ahora, ¿qué hago yo? ¿No? Yo tengo mi material. Ay, ¿qué estoy haciendo? Ya. Ahí. Pero es importante que también tome apuntes. Ay, ¿qué estoy haciendo? Un ratito. O sea, no solamente porque a veces me gusta mandar los PPTs. Ay, no se quiere cambiar. Eso. No me gusta mandar los PPTs o como cuando trabajo en entrevista, no me gusta mandar las preguntas porque dice, ah, ya tengo la pregunta, ¿por qué voy a ir a la clase? Para que veas, para que la profesora te diga si tu respuesta está decente. Entonces, no basta tener las preguntas, ¿sí? No basta tener el material. Mm, Yo también tengo que tomar apuntes, porque, por ejemplo, a medida que hemos ido explicando, hemos ido comentando, hemos visto aspectos importantes que no estaban por ahí.
o hemos ido explicando, por ejemplo, qué cosa era la Inquisición, qué era la bulas papal, ¿no? Etcétera. Porque si yo simplemente escucho o ni escucho, estoy ahí con mi televisión porque ya tengo mi material, entonces lo que yo voy a hacer es no conectarme, no conectarme con lo que se está trabajando. Y eso es lo que no puede pasar. A ver, un segundo. Un segundito. Un segundito. Ahora, ya tengo mi material, ya estuve en mi clase, ya, ¿ahora qué hago? Ya nunca más veo mi material. La víspera del examen agarro otra vez mi tema de conquista y todo esto. No, o sea, lo que yo tengo que hacer es repasar. ¿Y qué voy a aprovechar? Aprovecharé los tiempos, sobre todo esos tiempos muertos, cuando estoy en el transporte, cuando de repente ya terminé de almorzar, de tomar mi refrigerio y doy una miradita. Le doy una miradita a mi tema. Vamos a sacar esto de acá. Y voy repasando. ¿Por qué? Porque van a estar ustedes aprendiendo tantas cosas y la memoria es frágil y sabemos que la memoria solamente retiene cierto porcentaje de información. Entonces ustedes van a estar ahorita siendo bombardeados de información, además obviamente de su información del colegio. Así que siempre es importante estar repasando. A ver, ahora me quieren aparecer las preguntas. Aquí está. Ya acá. Ya. Muy bien. A ver, vamos a empezar con las preguntas uno y 2. Nada más uno y 2. Columna de la izquierda. Uno y 2. El factor principal 2, los llamados descubrimientos. Ok, y vamos a mandar nuestras respuestas por el chat. ¿Sí? Y cuando manden su respuesta por el chat, también les voy a pedir que abran su micrófono y expliquen un poquito, ¿no? Algo que se acuerden, ¿no? No se preocupen, no tiene que ser una cátedra, algo que se acuerden de lo que hemos conversado relacionado a esta pregunta. Muy bien, entonces, pregunta 1 y 2, a ver, ¿cuál sería la respuesta a las preguntas 1 y 2? Bien, por ahí ya van respondiendo. Ay, les cuento que estaba bien resfriado el fin de semana pasado. El miércoles, ¿cuándo fue? Sí, el miércoles más o menos ya resucité. Pero sábado, domingo, lunes, martes sobre todo, han sido los días más difíciles. Y justo cuando tenía un montón de trabajo. Pero bueno, ahí avanzando siempre las cosas, ¿no? A pesar del resfrío y todo eso. Así que ustedes también cuídense, que tienen que estudiar bastante. Muy bien, dicen 1D y 2D. Muy bien, DD. Correcto, muy bien. A ver, ¿quién quiere explicar la primera? ¿Quién se anima? El factor principal que impulsó el descubrimiento de América fue el Puedo, descubrimiento de A ver, muy bien, te escuchamos. Ujú. bueno, el principal motivo del descubrimiento de América fue porque el Imperio Bizantino había caído, ¿no?, por los otomanos y se necesitaban nuevas rutas para ir hacia Asia. Y ahí es donde entró Cristóbal Colón, que accidentalmente descubrió América. Ajá, exacto, porque él quería llegar a lo que es Zipanguicatay, ¿no? Que era la China e India, pero llega a un nuevo continente. Entonces, la necesidad
de nuevas rutas comerciales. Muy bien. Hace un rato creo que leí sí, la necesidad de nuevas rutas comerciales. Lo que pasa es que ya casi no se estila que sean 5 alternativas, por lo general ya son 4. Ya son 4. Antes en mi tiempo eran 5. ¿No? Ahora se estila 4 y en estas preguntas de los exámenes de ascenso de los docentes, porque yo también enseño para ascenso, para nombramiento, les ponen 3 alternativas, ya no tiene chiste ya. Con 3 ya no tiene chiste realmente las preguntas, digo yo, esa es mi humilde opinión. 4 está bien. Bueno, 2. Los llamados descubrimientos geográficos de los siglos XV y XVI trajeron como una consecuencia importante el predominio comercial del Atlántico. Muy bien, ¿quién quiere explicar un poquito de la 2? Hace un rato nos ha explicado Rommel, muy bien. ¿Quién más se anima? Puede ser Rommel mismo, otro de ustedes. También puede estar llamando por ahí, ¿ah? ¿Quién se anima? Grillo, ¿qué pasó? O sea, esto de decir el predominio comercial del Atlántico es como otra forma, digamos, de decir la supremacía europea, ¿no? Entonces todo se comercializaba hacia allá, ¿no? De allá hacia acá, de acá hacia allá, ¿no? Entonces, por eso es que este continente va a tener mucho más florecimiento, digamos, ¿no? Va a surgir mucho más, va a tener mucho más dominio, ¿no? Ahora, por ejemplo, vemos que ya desde los 90 se hablaba de los tigres del Asia, Japón, China, ¿no? Otros más. Y ahora lo que es el mundo asiático, pues está muy fuerte y no solamente en influencia tecnológica, sino también en influencia cultural. ¿Por qué creen que nos gusta tanto los animes, el K-pop y que los chicos se peinan, las chicas también, así como los de allá? Ya, ahí está, es igualito pues, que antes en Europa o que después la supremacía de Estados Unidos. Ahora el mundo asiático es el que está predominando y ustedes están viviendo, ¿no? A día vivimos la historia, así como estamos viviendo esto del conflicto árabe-palestino, ¿no? Terrible, ¿no? Israel-Palestina, la guerra Rusia-Ucrania, que continúa, ya ni hablan de eso en las noticias, pero continúa, ¿no? Todo eso lo vivimos, entonces tenemos que ser críticos ante lo que vemos también. Bien, entonces 2D, 3 y 4, a ver chicos, 3 y 4. Ay, no se ve la alternativa de la 4. Es muy chiquito. Ahí, 3 y 4. Acuérdense que no solo es importante saber la respuesta, sino también tener una opinión crítica respecto a lo que estamos viendo, ¿no? Ah, la cuatro la ha respondido, pero la 3 no. Vamos avanzando con la 4. Los estados europeos con condiciones para respaldar las expediciones náuticas europeas en la búsqueda de nuevas rutas comerciales hacia la India y China fueron, muy bien, letra B, Portugal y España, los primeros, ¿no? Y de ahí, bueno, Inglaterra, Francia, más chiquito. A ver, vamos a ver, la 3 me dicen que tiene problema. A ver, vamos a ver. Dice, para el historiador Enrique Dussel. Ah, ya, lo que pasa es que creo que no hemos hablado de Dussel. Ese debe ser el problema ahí. Ujú. Las causas del se remontan al descubrimiento de América en 1492, cuando se inicia una nueva fase del desarrollo económico, político, social y cultural, que puso a Europa en el centro del sistema mundo, con el inicio del circuito del Atlántico y el establecimiento del mundo colonial. Sí, o sea, creo que como tal no hemos mencionado a Dussel, es la A.
es la eurocentrismo, ¿no? Causas del eurocentrismo, eso sí hemos hablado, ¿ah? Causas del eurocentrismo y el centro del sistema mundo capitalista. Ujú. Pero creo que como tal no hemos mencionado a Dussel. Ya, entonces 3A, 4B. Ajá. Ah, 3A. Ajá. Ah, ya, la fecha, me dice Adel, sí, tienes razón. En 1942 no, en 1492. Tienes razón. Ahí está, pasa cuando sucede. Hay que corregir ahí. Como algunas tildes también le he ido poniendo. Sí, muy bien, muy bien, muy bien que sean acuciosos. Ay, la 5 está partida. A ver, la 5 la leemos, ¿ya? Dice 5. Tratado que significó la repartición del mundo, esta está fácil, entre España y Portugal, tomando como referencia las islas del Cabo Verde. Muy bien, la B, Tratado de Tordesillas. B de Barcelona, Tratado de Tordesillas. 6 y 7, a ver, 6 y 7, ahí sí vemos las 6 y 7. Bueno, voy a checar las 6 porque las 6 no se ve. Ahí, 6 y 7. Oye, no se está ganando el tiempo. Me parece que tengo otra clase. Yo no tengo problema de quedarme un rato más, pero ahorita tengo otra clase. Y también de la academia. A ver, las 6. La 6 es, a ver qué me han puesto por aquí. La 6 es la C. Muy bien, 6. Dividir los nuevos territorios. Ajá. El Tratado de Tordesillas, bla, bla, bla. Dividir los nuevos territorios. La 7. La 7 es la A. Hemos hablado bastante de estos dos personajes. Bartolomé de las Casas Fray y Bartolomé de las Casas. Muy importante, era sacerdote. Y Juan Ginés de Sepúlveda, ¿sí? 7A. Les digo para que repasen, ¿no? Les digo para que repasen porque ya no nos da más tiempo. La 8. Ya. Partidario del consuetudinarismo. D. Juan Ginés de Sepúlveda. 8D de Dinamarca. 9. Acontecimiento histórico que no ocurrió durante la Edad Moderna. Las cruzadas. No hemos hablado de las cruzadas, ¿no? Tampoco hemos hablado de la guerra de 30 años, pero aquí por descarte la podíamos sacar, ¿sí? 9C, las cruzadas. Además que, bueno, en las películas hemos visto la de las cruzadas. Ya, ya miren, vamos a hacer una cosa, vamos a trabajar hasta la 10 y de la 11 a la 20 les va a quedar de tarea para que revisando el documento saquen la respuesta. Entonces, la 10, la edad moderna, bla, bla, bla. A ver, ¿quién se anima a ver cuál es la 10? Muy bien, la E, el tercero de los procesos históricos, bla, 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 América. 9E, E de enano. Muy bien. A ver, chicos, vamos a tomar una fotito de nuestra clase. Espérenme un segundo. Ay, espérense, no sé qué hice. Ya. No, 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 no. Vamos a tomar una capturita de nuestra clase. Entonces, como les digo, también vamos a trabajar juntos entrevista personal, ya nos estaremos viendo. Ahora he apoyado a su profe de Cultura y Sociedad. Espero que sigan repasando ese tema y espero que sobre todo les quede muy, muy claro y muy importante la necesidad de siempre estar revisando el material, reforzando, ¿no? Aunque ya tenemos 20 preguntas, la idea no es que yo sepa tal es la A, tal es la B, tal es la C, no. O sea, la idea es que entienda el porqué de esa respuesta y que interiorice también el porqué y tenga una opinión crítica sobre eso. Así que chicos, a seguir estudiando y ya nos estamos viendo seguramente el otro sábado. Gracias, nos vemos.